Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, cariño? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, mi querido Leo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto, si no, bendiciones. Muy bien, cariño. Antes de empezar, mi querido Leo, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo con el cuenco de cuarzo. Empezamos, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Muy bien, mi querido leoncito. No sé por qué siento, Leo, que existe una energía que tú siempre llevas lo que es en tu mente, pero que por X motivos posiblemente esa persona no puede convivir contigo o no pueden de repente vosotros tener lo que es una buena armonía, una relación, mi querido Leo. Siento un Virgo muy fuerte también, ¿vale? Porque una de las imágenes que yo he visto, Leo, hay un personaje que te observa, pero también hay otra imagen como que tú estás durmiendo y tú sientes su conexión de esa persona. Pero aparece la luna, Leo, la luna. La luna representa lo que es la intuición, posiblemente lo que tú lo estás pensando o sientes su energía, pero la luna también representa situaciones ocultas y también representa lo que es el signo de Cáncer y la familia. Siento que este personaje, mi querido Leo, te piensa, te recuerda, te extraña, pero quizás existe algo o alguien que simplemente lo detiene para poder tener contacto contigo o para estar libre, Leo. Es esto. Pero yo siento, Leo, que tú siempre lo recuerdas, siempre lo piensas. Puede ser que tú ya tienes tu compromiso, esta persona también. Puede ser que tú estás solo, sola, pero siempre te viene el recuerdo de esta persona, cariño. No sé por qué siento que ellos, o puede ser tú, posiblemente el destino ha sido caprichoso, cariño, y en estos momentos es muy complicado de que vosotros puedan tener lo que es una relación como Dios manda. Puede ser ese caso, ¿vale? O esta persona tiene algo que resolver en su vida, o tú tienes algo que resolver lo que es en tu vida, Leoncito. Vamos a ver, Leo. Como es una lectura bonus, Leo, vamos a ver qué nos quieren decir las energías para vosotros. ¿Vale, cariño? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del mundo. Siento, mi querido Leo, que esta carta te dice, las energías te dicen, tus ángeles, tus arcángeles, la energía del universo, la energía de Dios sobre todo. Te dice Leo, la suerte te acompaña. Tú siempre vas a ser protegido y protegida, siempre. Porque si te das cuenta, cariño, hay un personaje que está dentro de ese círculo. Y este círculo
¿Te acuerdas que te había dicho que sentía un Virgo? Representa lo que es a un Virgo, y el Virgo, mi querido Leo, también representa lo que es a la familia, especialmente la energía de los padres, mi querido Leoncito. Siento que muchos de vosotros, Leo, o están viviendo con los padres, o tú de repente tienes esa necesidad de encontrar un consuelo con los padres. Necesitas de ellos, o necesitas su consejo, necesitas su armonía. La carta del mundo, mi querido Leo, si te das cuenta, tú estás lo que es en el medio. Entonces, el mundo, cariño, es el huevo cósmico. Es como si existiera una energía que te está cubriendo, que te está protegiendo, Leo. Siento que muchos de vosotros, en estos meses, antes que se acabe el 2024, hay una situación que tú vas a cerrar un ciclo. Vas a resolver ese problema. Y como tenemos lo que es la carta del mundo, Leo, la suerte, me dicen que esto va a ser favorable para ti, ¿vale? Dentro de esa historia, esto va a ser favorable, porque a lo mejor puede ser que muchos de vosotros esperaban algo peor, pero tenemos la carta del mundo. La carta del mundo dice, Leo, no te preocupes porque todo lo que tú toques lo vas a convertir en oro. No te preocupes porque hay un regalo que todavía tú vas a tener que recibir. Entonces, si tú en estos momentos tienes problemas, vamos a suponer económicos, muy pronto esa situación se termina y tu economía mejora. Si tú en este momento estás solo o sola, muy pronto vas a conocer a una persona que implica desplazamiento, o no está en tu zona de confort, o está de repente en otro país, en otro estado, en otra región, en otro continente, porque la carta del mundo, cariño, también representa comunicación a través de las redes sociales, a través del internet, la carta del mundo, cariño, ¿vale? Pero mi querido Leoncito, siento que tus ángeles te dicen, la suerte te acompaña, no te sientas nervioso, nerviosa. Te voy a sacar más signos, otra vez me sale Virgo, el mundo es Virgo, me sale lo que es Libra. Cierras con un Aries. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales. Mi querido Leoncito, iniciales. La letra U. La letra W o M. La letra X. Muy bien, mi Leoncito. Muy bien. Vamos a ver, cariño, qué te quiere decir el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver, cariño. Tenemos lo que es la carta de las de espadas, mi Leoncito. La carta de las de espadas, mi querido Leo, representa una oportunidad. Algo que tú has estado deseando, algo que tú has estado buscando. Posiblemente, inclusive muchos de vosotros, quizás ese deseo, ese pensamiento, te lo has guardado solamente para ti. Y haces bien, cariño, haces bien. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno de repente pregona a los cuatro vientos nuestros deseos, hay muchas personas en tu entorno que no quieren lo mejor para ti. ¿Por qué te digo que tú te lo has guardado solo para ti? Hay algo que tú estás buscando, cariño, y estás pidiendo como un milagro. No lo has contado a tu familia, no lo has contado a tus amigos, a tu entorno, no, te lo tienes tú guardado. Porque si te das cuenta, cariño, este personaje está con una armadura, cariño. Este personaje cuida prácticamente lo que es su caja torácica, su corazón, sus sentimientos, cuida lo que es su cuerpo, no quiere salir herido, herida, mi Leoncito. El otro mensaje, Leo, fíjate muy bien en esta carta. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que tiene una armadura y que no da la cara. No da la cara. Sus manos son de hueso, esqueleto, pero tiene lo que es una espada. Vale. Aunque me dice elemento aire, también puede ser un escorpio. ¿Por qué? Porque la carta de la muerte representa a un escorpio.
Si este personaje, cariño, no es Escorpio, puede ser alguien, mi querido Leo, con la cual tú has terminado todo tipo de contacto, de comunicación, todo tipo, en el trabajo, en el amor, las relaciones personales, etcétera, etcétera. Este personaje, cariño, con la cual tú no tenías ningún tipo de contacto, vuelve otra vez a tu vida, da señales de vida, cariño. Pero no es que va a venir de repente con bombos y platillos, no. Esta persona de repente va a intentar primero llamar tu atención. Si tú tienes redes sociales, te pondrá lo que es un corazoncito. A lo mejor de repente, yo qué sé, una amiga, un amigo te va a decir que esta persona preguntó por ti, porque no es de una forma directa. No viene de una forma directa. No es que venga a tocar tu puerta y te diga, Leo, aquí estoy. Y tú te quedas ahí, cariño, sorprendido, sorprendida. No. Va a ser de una forma indirecta porque este personaje no da la cara. No da la cara, ¿vale, Leo? Vamos a continuar. Esta carta del As de Espadas también puede estar relacionado, cariño, con una propuesta que está por llegar, que todavía no sabes, pero está por llegar, una propuesta. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Dice, la regeneración. El número 46 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología, cariño. Mensaje de los ángeles, de la Biblia, numerología. Quiero que te fijes muy bien en esta carta del oráculo. Si te das cuenta, Leo, aquí está lleno de lava. Es como si un volcán hubiera reventado, ha causado daño, ha pasado por todo, cariño. Muchos de vosotros, Leo, hay algo que te ha causado dolor, hay algo que te ha marcado la vida. Hay algo que a lo mejor de repente te tiene nervioso, nerviosa. ¿Por qué? Porque ha reventado un volcán, cariño. Algo ha salido lo que es a la luz. O simplemente algo ha provocado para que tú estés nervioso, nerviosa, para que esto también afecte a tu entorno. Porque cuando un volcán se reactiva, cuando un volcán prácticamente revienta, cariño, no solamente afecta a una persona, afecta también a tu entorno, a muchas familias y arrasa con todo. Esto que te ha afectado tanto, Leo, también lo ha afectado a tu familia. También, ¿vale? De una forma directa o indirecta. Porque duele, ¿no? Duele cuando lo hacen algo a nuestra familia, a nuestra sangre. Duele mucho, cariño. Pero si te das cuenta, mi querido leoncito, de todo ese tormento, aquí hay una plantita que renace. Y tiene lo que es el color azul, hay vida, empieza a salir brotes, hojas, cariño. Nos están diciendo, mi querido Leo, después de la tormenta, tú resurges como el ave fénix. Me dice, mi querido Leo, que te vas a recuperar, que te vas a volver más fuerte, pero muy, muy fuerte, Leo, con la gracia de Dios. Entonces, mi leoncito, si en estos momentos estás nervioso, nerviosa, tenso por un problema, tu familia también está tenso por un problema, esta situación se va a calmar o vosotros van a salir victoriosos. Me están diciendo, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, ¿qué me quiere decir el tarot del año? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 9 de espadas, Leo. Siento, mi querido Leo, que has pasado por una situación en la cual de repente alguien te ha querido arrastrar, cariño, a la energía negativa, discusiones, líos, conflictos. Muchos de vosotros, Leo, en estos momentos quizás no confías en nadie. Siento que muchos de vosotros, Leo, en estos momentos dices, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me han tratado así? ¿Por qué me dan la espalda? O simplemente, mi querido leoncito, te sientes entre la espada y la pared. Tienes miedo de tocar fondo. Hay un problema que te está consumiendo, Leo. Hay una preocupación que te está consumiendo. Pero no has tocado fondo, simplemente que en estos momentos tu mundo tambalea. Porque tenemos la carta de 9 de espadas.
Vamos a ver una carta más. Algo te está preocupando. ¿Qué nos quieren decir? ¿Qué va a pasar con esto? Con aquello que te está preocupando, cariño. Porque algo te preocupa. Ahora mismo, Leo, sientes que ya no puedes más. Sientes que vas a tirar la toalla. Sientes que este es el fin. O estás diciendo, ¿cómo resuelvo esto? Tenemos lo que es la carta del 3 de copas. La carta del 3 de copas, cariño, nos hablan de terceras personas, nos hablan de repente también de la familia. Y si te das cuenta, corazón, aquí este personaje es como si estuviera en Alicia, en el País de las Maravillas. Quiere decir, mi querido leoncito, que una tercera persona o una persona muy cercana a ti te va a dar prácticamente esa palabra de aliento, esa ayuda, esa propuesta que tú necesitas en este momento para rescatarte, cariño, ¿vale? Alguien te rescata, alguien te ayuda, alguien te entiende, Leo. Entonces, no estás solo, no estás sola. Va a aparecer muy pronto, ¿vale? Esta persona está cerca, ¿ves? O estas personas están cerca, mi leoncito. Vamos a ver, Leo, ¿qué más me quieren decir, cariño? Que Dios y el universo me ayude. Voy a sacar una carta, quiero canalizar, quiero ver qué es lo que te quieren decir. De repente una persona que no está cerca, de repente un ángel, un arcángel. ¿Qué es lo que te quieren comunicar? La carta del 5 de bastos dice, si tú te das cuenta, mi leoncito, aquí hay dos personajes que parecen gemelos. Están estirando lo que es una soga. Y tú has escuchado ese dicho, de tanto estirar la soga, mi querido Leo, al final termina rompiéndose. Entonces, yo sé, mi querido Leo, que tú eres una persona muy orgullosa, muy orgulloso. Eres una persona que no te gusta perder. ¿Por qué? Porque lo tienes prácticamente en tu energía, el ego, mi leoncito. Pero tú estás peleando con una persona que parece como si fuera tu alma gemela, tu llama gemela, un hermano, un familiar, tu pareja, mi querido leoncito. En estos momentos, mi querido Leo, vosotros dos tienen fuerza. Tú tienes tus ideales, tú te cierras en algo, esta persona también se cierra en algo. Cariño, pero tarde o temprano esto se puede romper. Si tú quieres a ese hombre o a esa mujer, cariño, o lo quieres mantener lo que es en tu vida, te recomiendo que actúes de una forma inteligente. ¿Por qué? Porque todo tiene un límite, cariño. No digo que tú seas culpable, ni la otra persona sean culpables. No, simplemente que aquí es como que se retan, como que dicen, yo soy mejor que tú, como que yo soy importante, a mí no me gusta perder. Ten cuidado de la forma como tú te acercas a una persona. A lo mejor ellos se merecen de que tú le trates así, pero en estos momentos es importante que tú actúes de una forma inteligente. Siento, mi querido Leo, que estás un poco, como dice mi madre, picón o picona, ¿vale? ¿Cómo así, Richard? Que se te ha quedado un mal sabor de boca, como que tú dices, Richard, ellos son culpables y por lo tanto yo no voy a bajar la guardia y por lo tanto ellos me tienen que pedir perdón, ellos tienen que rectificarse, etcétera, etcétera. Leo, en estos momentos, Leo, te recomiendan las energías que no te dejes llevar por la mala vibra, que no te dejes llevar por el impulso. No tomes decisiones precipitadas, te dice. Trata de buscar un equilibrio o actúa de una forma inteligente. Eso es lo que te dice, ¿vale? Vamos a ver, cariño, las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, posiblemente están lidiando con un Capricornio o una persona que está haciendo lo que es un cambio en su vida. Cambio de casa, cambio de trabajo, separación, etcétera, etcétera, mi leoncito. Vamos a ver. La carta del 2 de copas. Puede ser que muchos de vosotros, Leo, están esperando que ese personaje termine lo que es una historia, una separación, para que vosotros puedan tener lo que es un compromiso como Dios manda.
Solteros y solteras, muchos de ustedes, cariño, van a conocer a una persona de elemento agua o simplemente puede ser tu alma gemela. ¿Cómo lo vas a reconocer? Porque va a haber un contraste de piel. A lo mejor tú eres muy blanca, la otra persona moreno, o de repente tú eres muy morena o moreno, cariño, y la otra persona es rubio o rubia. Hay un contraste de piel aquí, pero vas a sentir mucha química con él o con ella. La carta también del 9 de bastos, hay una persona de elemento fuego, mi querido Leo, que es más alto o más alta que tú, puede ser que sea mucho más moreno que vosotros. Esta persona, cariño, está un poco resentido o resentida contigo. Elemento fuego, Sagitario, Aries, otro Leo. Ese personaje, cariño, está buscando algo, posiblemente para que te lo restregue lo que es en la cara, o de repente para que tú con esta situación, cariño, no puedas defenderte. Ten cuidado. Hay una persona de elemento fuego que está buscando algo tuyo, Leo. Te quiero, corazón. Gracias por tu apoyo. Espero que te haya gustado esta lectura. Hasta la vista y sé feliz. Te merecías tu lectura bonus.